decía antes, yo soy el que se sale del tiesto aquí, porque me centro en la herramienta de desarrollo y iba a tocar 4 puntos, voy a tocar solo 3 y explicaré, cuando llegue el momento explicaré por qué. Pero bueno, vamos a empezar este pequeño vistazo. Empezamos con, nos han dejado ver un poquito de lo que están preparando para NET 11. El regalo gordo nos lo darán a final de año con, con la Core, pero por ahora no han dejado ver en lo que están trabajando. Uno son las mejoras en la SDK. Están haciendo que la línea de comando sea capaz de detectar cuando estás trabajando con agentes o con LLM para limitar acciones que pueden hacer sobre ellos. Por ejemplo, si estoy viendo que estás trabajando con un LLM, voy a desactivar los logs para no saturarte, no gastarte más token y que después a final de mes te llegue una alegría a la cuenta corriente, que se agradece. Siguen, esto creo que empezaron con en NET 9 o en NET 8 y siguen trabajando intentando llevarse completamente todo el core de NET a OT para hacerlo totalmente de ejecución nativa, hiperliviano, para que tú te lo puedas llevar a pequeños dispositivos y que aquello funcione rapidísimo. La última el año pasado ya iba muy avanzado, parece que siguen en ese camino para intentar completarlo. Están haciendo que el MS Build, esto nos toca a los que trabajamos con Visual Studio, sea de verdad multihilo y no multiproceso. Porque es muy bonito decir, yo tengo un procesador con 16 núcleos, un i7 de la ultra de la leche, pero después le das a compilar, utilizas solo dos núcleos machacando procesos y ese te cuelga. Pues están intentando que, en vez de hacer eso, de verdad utilice los 16 hilos o la mitad de los hilos, por ejemplo, para ser más comedidos y que de verdad funcione en multihilo y vaya más rápido. Y lo último, para despliegue en contenedores y demás estructuras, han conseguido reducir el tamaño del SDK en 80 megas, viendo llamadas comunes que estaban duplicadas, esta similar, pues han conseguido liberar ese espacio, con lo cual cuando haces una pequeña aplicación, lo dices que quieres con el framework integrado, tu ejecutable va a pesar o pesaría 80 megas menos si te llevases todo el framework, pero algo te va a impactar y va a ser algo más liviano. Después tenemos nuevas APIs en la librería. Volvemos con, han trabajado en el manejo de procesos, sobre todo en el manejo de procesos asíncronos muy comunes que generaban deadlock entre ellos, o el read online async y funciones del estilo cuando estabas en consola. Han trabajado para que eso, con una API orientada a una API interna, para que no se bloquee y pueda seguir trabajando sin problemas. Han hecho algunas mejoras con el procesamiento de texto. Han creado unas funciones para ver que el texto en UTF-8 y 16 se esté bien formado, no te vaya a dar conflictos, y que Regex sea capaz de estandarizar los saltos de línea. Que la gente que utiliza expresiones regulares, los saltos de línea son un dolor de cabeza. En JSON han puesto que si una propiedad es nula, puede definir que se la cargue directamente del parseo de la clase, la omite. Es más fácil indicar si quieres que la nomenclatura vaya en Pascal Case o en Camel Case. Y por fin han metido un soporte asíncrono para leer los JSON files. Y han estado trabajando para mejorar la capacidad de compresión estandarizando, usando el Z estándar. Esto lo estoy hablando un poco rapidito porque es una charla de 45 minutos y no estamos aquí todo el rato. Esto sí me parece muy interesante. El Runtime Async le han dado una capa de bueno, no, lo han derribado entero y han rehecho todo el sistema de procesamiento asíncrono de .NET. Tanto que cuando tú estabas trabajando con procesos asíncronos, internamente .NET generaba por cada proceso una máquina de estados para ver si estaba ya, no estaba o tenía que seguir. Se lo han fulminado. Lo han hecho de manera que ya va como un tiro, va, o sea, la máquina va afuera, va en su propio hilo, va perfecto y lo mejor de todo, como detalle, es que no hace falta tocar nada de código. Esto es solo el framework. Te pones en la versión 11, le dices en las configuraciones que quieres un runtime async en on y se acabó. Y vuelves a compilar la aplicación
o desplegarla en el sistema donde hay instalado el Framework 11. Y ya está. Y con eso ya tienes la mejor operativa para ti. No hay que hacer nada más. Lo siguiente, el unsafe. Esto será, yo creo que esto es algo que echan de menos y a la vez le da pesadilla a la gente de C y C++, porque el unsafe se utiliza en .NET para hacer manejo directo de punteros de memoria. .NET de normal utiliza pues, su gestión de memoria, todo seguro, todo es bonito, pero hay casos en los que hay que dejar las cosas un poco más abiertas, sobre todo cuando estás haciendo interacciones con librerías en C++, que son antiguas, y bueno, o quieres hacer cosas que tú asumes que es un riesgo, pero crees que vaya mucho más rápido. Entonces estaba utilizando el unsafe para eso. Año A no era ni el unsafe, había que poner otras cosas. Pero bueno, pues según anunció Microsoft, están trabajando tanto para Net 11 como para la release del Net 12, que vendrá el año que viene, en redefinir cómo se trabaja con el unsafe e intentar que esas zonas de trabajo que se utilizaban ya no sea necesario el unsafe, para que sean igual de rápidas y en un entorno seguro. Esto es la parte en la que iba a entrar, pero va a ser que no, porque podría comentar el nuevo paquete que han presentado sobre, sobre cómo interactuar con IA de manera agnóstica, si es local o en la nube, pero me da un poco vergüenza hacer esta charla cuando tenemos el creador de las charlas sentado con nosotros, que es Bruno, y si tenéis alguna duda sobre esto, que la charla es súper interesante, pero son otros 45 minutos y resumirlo en 5, o me pongo a hablar en andaluz echando leches o no llegamos. Así que si tenéis dudas, preguntarle a Bruno, que es el que de verdad pilota sobre este tema. Y vamos a los dos puntos finales. Los Union Types. Esto ya es mejora en César 15. ¿Qué es un Union Types? Esta es la descripción de se representa un tipo que puede contener uno o varios tipos. A mí es como un supertipo. Es como si decimos, yo soy español, y español engloba el tipo catalán, al tipo andaluz, al tipo murciano, al tipo extremeño. ¿Qué pasa? Tú puedes tener un murciano que a la vez es español, pero no puedes tener a un parisino que sea español, porque no está en ese supertipo. Pues con .NET tenemos lo mismo. Esto es un código a la antigua de si necesito una colección que soporte distintos tipos que no tienen nada en común, ni una interfaz en común, ni heredan de la misma clase, tenías que tirar de un object, una colección de objects, y usarlo de cajón desastre. Y después, si queréis... Esto es un Ani de toda la vida. ¿Un qué? No hay un tipo que dice Ani, que hace lo mismo. No. De Y entonces después, si querías buscar información, pues tenés que hacer lo de ese switch y preguntando, oye, ¿tú de qué tipo eres? Y dependiendo del tipo, hago una cosa u otra. Pues usando el union, es decir, el union pet son estos tipos. Cualquiera de estos tipos puede ser incluido dentro del supertipo pet. Y convertimos eso en esto. He dejado el error a propósito para que veáis que si se intenta meter un objeto que no está soportado en la declaración del supertipo, Visual Studio te dice que no te columpies, que eso ahí no funciona. Y después volvemos a lo mismo, tenés que iterar y comprobar si quieres hacer esto, hacer un display de información, tenés que ver qué tipo es. Lo bueno, al ser un tipo, le puedes meter funciones. Puedes declarar el tipo UnionPet con una función string, te llevas aquí esta función descripción, lo que tenías en el otro, pero nuestro for each, que esto está utilizando en otra parte del código, es tan simple como llamar la descripción. Ya se encargará él de iterar la función y sacar la información. Y a los que no les guste ese tipo de declaración, también soporta algo más artesanal. Y digo artesanal porque aquí en la primera indicamos cuáles son los distintos tipos que soporta. En la segunda, lo que le indicamos, tenemos que hacer un constructor por cada tipo que queremos integrar. Yo personalmente prefiero la primera y te olvidas. Pero si quieres tenerlo más bajo control, tenemos esta parte. Y lo último es, por supuesto, tener que ver IA y tener que ver agentes, y es que han integrado dos nuevos tipos de agentes en el GitHub Copilot de Visual Studio. Uno es el agente de depuración, y la verdad es que son dos cosas que molan mucho. Lo que han hecho es que tú conectas tu Copilot con los distintos MCP que tiene Microsoft para conectarse
más allá del LER, para conectarse a elementos de Azure, para conectarse a tu DevOps. Y cuando lo tienes ya configurado, le dices, oye, me han levantado un bug. El bug es esta URL, la tenemos aquí, y ahí están los detalles. Necesito que me crea una prueba unitaria que falle bajo esas condiciones. Quiero que que me lo indique. Pues el agente es capaz de entrar, analizar esa información y generar la prueba. Y la prueba va a fallar. Hasta ahí bien, o sea, se está haciendo lo que se le pide. ¿Qué es lo que cuando viene nueva gente? Que cuando ya tienen la prueba en fallo, tenemos una nueva sección que es depurar con Copilot. Entonces, el GitHub Copilot entra en modo depurador y es capaz de ejecutar la prueba, mirar el estado de memoria, mirar las funciones que está realizando, ver dónde está fallando y proponerte cuál es la solución que necesitas implementar en todo el código para que esa prueba pase en verde. Te da el análisis, empieza a iterar. Hay que ver que ya no es ni planner, ni chat, ni agent, es debugger. Y cuando termina, le aplicas todos los cambios y él, después de aplicar los cambios, vuelve a forzar la ejecución para dejarte el test en verde. Es hecho. Yo ya he hecho mi trabajo, perfecto, aquí lo tienes. ¿Cuál es el segundo agente que tenemos? El de rendimiento. Ya tenemos nuestro test, tenemos el código funcionando, pero esto va lento, esto está consumiendo mucho. Pues muy bien. Esto sí que necesita que el test esté en verde. ¿Por qué? Porque a través de ese nugget que han presentado, y le meten las capacidades de analizar toda la pila de llamadas de la función, todas las funciones que están actuando y ver dónde se puede mejorar. Entonces, cuando tú tienes el test en verde, le dices, esto me está dando demasiado tiempo. Copilot, hazme un profiling de la función y mírame qué me puede sacar. Lo ejecuta, empieza cambia a el estado profiler, aquí en la esquinita, y empieza a revisar toda la ejecución del test con todo lo que conlleva y te dice, vale, ya lo tengo. Te presenta un análisis del consumo de RAM, de CPU. Creo que arriba también estaba el consumo de RAM, de todas las funciones en cascada que han interactuado durante todo el proceso y te dice, oye, yo creo que en este hay un par de puntos que podemos mejorar. Es Copilot, de hecho. Para adelante, dale. Que cuando le da el visto bueno, vuelve a revisar todo el código, vuelve a aplicar todos los cambios, vuelve a ejecutar el test y te da la solución final. En este caso, por ejemplo, consiguieron que un test que estaba tardando 3,88 segundos se redujese a 2 segundos pelados. O sea, casi le consiguen un rendimiento de la mitad de tiempo. Solo con analíceme el test, dame propuestas, aplícame los cambios. Y esto es lo que han presentado, más allá de mejoras para GitHub, cosas de GitHub dentro de Visual Studio Code, para Visual Studio normal y lo futuro que llega en el desarrollo.